Y yo le pregunto, ¿ya tiene plan para el fin de semana? Pues como todos los viernes le tenemos aquí las mejores recomendaciones culturales para disfrutar el fin de semana en la capital del país. Vamos a verlas. La Fábrica de Artes y Oficios Tláhuac concluirá las actividades por su 13º aniversario con un concierto en el que participarán los músicos de José, El Poder del Barrio, La Comuna, Pirámide Zulú y Fruto Lírico. La cita es este sábado a partir de las 13 horas. Música experimental y músicos nacionales e internacionales lo esperan en la 13ª muestra de música radical, que albergará el Museo de la Ciudad mañana sábado de 16 a 22 horas. ¿Se imagina escuchar la música de los Beatles con acordeones? Pues asista este sábado al concierto del ensamble Acordeonarte en el Centro Cultural Javier Villaurrutia a las 18 horas. Recuerde que los domingos son de paseos históricos. Esta semana se llevará a cabo el recorrido Oro y Plata en un joyel, en el que visitarán la Catedral y el Sagrario Metropolitanos. El punto de partida será en la Plaza del Seminario, en el Centro Histórico, a las 10:45 de la mañana. A partir de este fin de semana, las escaleras principales del Palacio del Ayuntamiento formarán parte de sus memorias fotográficas. Llene un formulario y acuda en un horario de 12 a 17 horas para retratarse en tan icónico lugar. El sábado a las 18 horas y el domingo a las 12:30, el destacado director uruguayo Diego Nasser dirigirá por primera vez a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México para brindar un concierto en el que podrá disfrutar de la Sinfonía número 1 en Sueños Invernales, una de las obras menos interpretadas de Tchaikovsky. La cita es en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolisli. La tradicional fiesta de la Feria Internacional de las Culturas Amigas continúa este fin de semana con diversas actividades y espectáculos que podrá disfrutar de 11 a 20 horas en diversos puntos del bosque de Chapultepec.